Ya estamos saludando con nuestros invitados, el doctor Edgar Samaniego, ex rector de la Universidad Central, y Erika Silva, docente de la Facultad de Comunicación. Muchas gracias por venir. Habríamos querido convocarles para tratar un aspecto mucho más positivo de la universidad, de la cual los tres provenimos. A la universidad se la sigue sintiendo, incluso estando fuera. Se la quiere, pero cuando hay hechos bochornosos realmente duele. Y lo que ha ocurrido estos días es muy lamentable. El pasado 16 de julio, nuevos incidentes entre estudiantes que deja pues heridas y dolor. Yo quisiera, para empezar este programa, que pongamos los puntos de vista de los dos grupos estudiantiles tras los incidentes del 16 de julio, para que empecemos a abordar no solo esa temática, la del incidente, sino otros aspectos cruciales de la universidad, sobre todo el futuro del alma mater. Vamos a ver esas dos posiciones distintas alrededor de lo del 16 de julio. Lastimosamente, donde se iba a realizar esta reunión no fue autorizada por las autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y lastimosamente en las oficinas de la FEWE nos agredieron estas personas, iniciaron violentamente los señores del grupo Mariátegui, los señores del grupo MPD Mariátegui, ingresaron con armas cortopulsantes a la FEWE a intentar agredir al presidente de la FEWE. Muestra de eso es que me intentaron apuñalar, por lo tanto se destruyeron las oficinas de la FEWE, se sustrajeron documentos, se sustrajeron computadoras, destrozaron todos los bienes de la FEWE de la Universidad Central, agredieron a compañeras de estudiantes y a compañeros de estudiantes, a padres de familia que se encontraban ahí. Acudimos a la FEWE a pedir al señor Muñoz supuestamente un amparo constitucional que tenía porque él ya había terminado sus funciones como FEWE. Exigimos que nos presenten el amparo constitucional. No nos presentaron el amparo constitucional, nos ofendieron, ¿ya? Y tras esto existe un complot total, porque saben que la universidad no quiere ser del gobierno, porque saben que en la universidad se está fomentando un pensamiento crítico. Ahí está, un primer acercamiento a este hecho doloroso en el cual se han enfrentado grupos estudiantiles, pero sobre todo debemos entender qué hay detrás de esto. Empezamos con Erika Silva. ¿Es verdad que ha concluido ya el periodo de los dirigentes de la FEWE, cómo se sostiene, o qué está ocurriendo? ¿Por qué estos enfrentamientos? Bueno, yo no quisiera referirme al periodo de finalización de la FEWE. En realidad ese es un tema que tienen que resolver los estudiantes. Yo más bien lo que quisiera es un poco poner en contexto esta situación de la universidad, ¿no? Porque indudablemente estamos viviendo un proceso de transición en la educación superior y en la Universidad Ecuatoriana. Y ese proceso de transición ha implicado múltiples aspectos, ¿no? Primero, digamos, pasar de una universidad privatizada que tiene un concepto de educación superior como negocio, como mercancía, una universidad arancelada, porque la universidad pública inclusive estaba arancelada, ¿sí?, a una universidad que entiende la educación como derecho y bien público. Una universidad que, digamos, está transitando, en el caso de la Universidad Central, por ejemplo, de los procesos de la segunda reforma universitaria que se abren en los años 70, a esta tercera reforma universitaria que inicia justamente con la nueva ley de educación superior. Es una universidad que se está pasando de una etapa de universidad patriarcal a una universidad con equidad de género. Es decir, hay una serie de procesos de transición que están en curso en este momento y obviamente hay procesos
en los que estudiantes y docentes apoyamos esos cambios, y también hay fuerzas que resisten esos cambios. Pero todo proceso, incluido el universitario y el de transición que cita Erika Silva, está imbricado de política. O sea, cada sector, cada estudiante, cada miembro de la comunidad universitaria tiene un punto de vista sobre el mundo y sobre la política. De modo que daría la impresión de que hay fuerzas políticas encontradas que no se ponen de acuerdo y que llega a producirse la violencia. Porque sí, lo de la transición debería ser un aspecto que convoque a toda la comunidad y no que aleje e incluso provoque enfrentamientos. Por supuesto, yo pienso que el fondo del asunto es la reforma. Yo pienso que ese es el fondo del asunto. El fondo del asunto es el cambio universitario. El fondo del asunto es la política pública hacia la universidad, la reforma universitaria. Ese es el asunto de fondo. Y ese es el asunto frente al cual hay sectores y grupos, digamos, políticos internos que resisten ese cambio y esa reforma. Entonces, obviamente, es ese proceso el que es el fondo del conflicto, digamos, ¿no? Entonces, pienso yo que, claro, el tema de la crónica roja, de la violencia, es una de las formas de expresión de esa situación. Entonces, yo pienso que hay que mirar el asunto, el fondo del asunto. Ahora, parecería, me da la impresión, y pregunto desde esa perspectiva que yo tengo, que ni siquiera hay una preocupación por la reforma, sino que hay sectores políticos que creen que la FEWE, la Federación de Estudiantes como tal, debe ser un instrumento a su servicio. Escuché hace pocos días atrás a un dirigente de los muchachos que están pidiendo que están desconociendo a Carlos Muñoz. Lo escucho decir en una radio que les preocupa que las elecciones de la FEWE sean en noviembre, porque para entonces la Asamblea Nacional estará debatiendo las enmiendas constitucionales y ellos pues no estarán bajo el mandato de la organización. Eso significa que quieren poner a la Federación de Estudiantes como un apéndice de la política de oposición al gobierno. Bueno, también hay que analizar toda esta violencia en el marco de la coyuntura, ¿no? Indudablemente, en los últimos tiempos hemos visto que hay una intensificación de la oposición política, y en ese marco, pues, el interés de captar la FEWE tiene que ver también con toda esa coyuntura de activación de las fuerzas de oposición. Estos sectores están completamente opuestos a la política de reforma de la educación superior, son críticos, digamos, no reconocen absolutamente ninguna bondad de esa política, lo cual significa, digamos, una actitud hasta cierto punto sectaria, ¿no? Porque indudablemente ha habido logros y ha habido avances indiscutibles en la política de educación superior que no los podemos obviar, pero hay una cerrazón, pues, ¿no? a la comprensión de las bondades que tiene esta línea de reforma. Y también en esta coyuntura, pues, es una coyuntura en la que se entendería, se presumiría que quieren captar también la Federación de Estudiantes para convertir a la universidad en un escenario de oposición al gobierno. Muy bien, muchas gracias a Erika Silva. Vamos entonces con el doctor Samaniego. Usted, doctor, completamente alejado ya de la Universidad Central, concluyó su gestión como rector, y ya no es maestro también porque cumplió el límite de edad que se contempla hoy para ser maestro universitario, y desde fuera supongo que verá de otro modo lo que está ocurriendo allí en la universidad, en su universidad. ¿Cuál es la perspectiva que tiene de esos incidentes? ¿Qué cree que está pasando? Y pensemos también en este programa proactivamente, ¿qué hacer desde todos los frentes para que vuelva a la universidad a vivir en un ambiente de paz y de diálogo? Bueno, yo inicio manifestando una preocupación muy honda por el retorno de este tipo de actos a una institución que en sí por siempre debe expresar cultura, paz y producción. Es más, la Universidad Ecuatoriana se manifestó siempre como el brazo conductor de la sociedad nacional. Yo quiero manifestar que cuando entregué la universidad, después de 46 años de docencia,
la entregué en un ambiente de paz, de absoluta tranquilidad, ¿Cómo producción. logró usted esa paz? Cuéntenos esa fórmula. Estuve cerca de lograrlo a costo de mi propia vida. Y esto creo que es una contribución mayúscula en el ejercicio de la administración universitaria. Y esa contribución estuvo centrada en el objetivo fundamental que ha sido mi vida de maestro universitario y de investigador ecuatoriano. Perdóneme, y allí precisamente estamos pasando esas imágenes recordando el momento dramático que usted vivió cuando fue atacado estando en su oficina y en la sala del Consejo Universitario. Actos que fueron absolutamente reprochados por la sociedad y que produjo también, doctor, una sentencia judicial. Quien supuestamente fue el responsable o quien lideró ese acto terrible, tuvo que pagar una condena en la cárcel. Esa condena, la acción judicial, el repudio colectivo a esos actos, ¿no ha servido lo suficiente como para que no se repitan episodios de violencia? Pareciera que no, porque el retorno de aquel y a nuestra querida universidad está demostrando exactamente que poco sirvió. Pero yo estoy optimista en ese sentido, en que la Universidad Central recuperará su sentido de percepción frente al gran reto que la sociedad le ha entregado. Yo le decía hace rato que entregué una universidad en paz, una universidad donde se terminaron las bulias, las trifulcas permanentes. Cuando inicié yo mi gestión, el presidente de la FEWE tenía un poder administrativo dentro de la universidad que a veces superaba del rector. A veces superaba del rector. El cogobierno estaba circunscrito a orientarse en función de lo que un partido político decidía fuera de la universidad. Y cambiar a la universidad no fue evidentemente una tarea muy fácil ni satisfactoria, pero lo hicimos. La universidad, no en los últimos años, desde hacía muchísimo tiempo ha sido subastada por el interés de partidos políticos. En modo alguno yo quiero decir que la universidad no debe participar en la formación política del ciudadano, eso sería un absurdo. Lo que no estoy de acuerdo ni estaré jamás es en que la universidad sea patrimonio de cualquier partido político, por respetable que éste sea. Pero ahora los opositores, por ejemplo, en el caso específico de la FEWE, a la actual dirigencia, los opositores dicen que también ellos están siendo manejados por el movimiento Alianza País, ¿no? De modo que eso está en discusión también. ¿Usted cree que es así? Mire, mientras ejercí el rectorado, yo respeté profundamente la vocación de la FEWE. Jamás intervine para orientar o desorientar a este movimiento. Lo que sí le pedí siempre a la FEWE es que su posición, inclusive ideológica y política, sea trasladada en un ambiente de profundo respeto a la universidad. Si está o no está vinculada con Alianza País está fuera de mi conocimiento. Y si los opositores a la actual FEWE están o no vinculados con otros partidos, también desconozco. Lo que defiendo y defenderé siempre como hombre universitario es que la universidad ecuatoriana tiene que ir al futuro sin violencia y sin ser secuestrada por ningún partido político. No obstante que cada universitario debe abrazar la corriente ideológica política que a bien tenga. Y deberíamos suponer, ustedes han sido también dirigentes universitarios, y deberíamos suponer que una federación es representante del universo de los estudiantes, es decir, de millones, de miles de posturas políticas. ¿Cómo conjugar? ¿Cómo volverse universal, si se quiere, desde la dirigencia y no particularista al defender
un espacio propio o de pocos? Bueno, pienso que en la universidad lo que nos debe unir a todos y todas, ¿no? A docentes, a estudiantes, a administradores, administradoras, a empleados y empleadas, es el proyecto académico de universidad. La universidad es un espacio académico. Obviamente que ese espacio académico, ese proyecto académico es también un proyecto político, pero debe ser construido participativamente por toda la comunidad. Los estudiantes y las estudiantes tienen un rol fundamental en ese proceso. Ellos son los actores del proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que ellos pueden, por ejemplo, demandar en términos de un mejoramiento de la calidad académica, de la excelencia académica? Es el rol que debemos nosotros exigirnos como docentes en la universidad y exigir también a las y los estudiantes, porque obviamente estudiantes que reemplazan, ¿no es cierto?, ese rol que deben tener de exigencia, de crítica constructiva, de mejoramiento de la universidad en todos los aspectos, ser reemplazado ese rol por la violencia, obviamente estamos de espaldas a lo que queremos construir como universidad, ¿no? La Universidad Central tiene un reto inmenso, ¿no? Tiene una obligación, tiene una responsabilidad con el país, tiene una responsabilidad con la ciudad, porque es la universidad por excelencia de la ciudad de Quito, ¿no? Es una universidad que tiene una responsabilidad con nuestros graduados y graduadas, ¿sí?, con nuestros egresados y egresadas. Entonces tenemos una gran responsabilidad también con nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué es lo que cada uno de nosotras y nosotros hacemos para contribuir a esa gran tarea que tenemos por delante como universidad? Hoy, por ejemplo, estamos discutiendo el estatuto universitario. El estatuto universitario debe ser discutido, la gran norma de la universidad debe ser discutida al amparo del proyecto académico que queremos construir. ¿Y qué es lo que se quiere construir? En síntesis, no han logrado ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la universidad que quiere la comunidad? Exactamente, esa es la gran pregunta y esa es la gran tarea a discernir. ¿Qué es lo que cuáles son las metas que nos planteamos como universidad de aquí a 5, a 10, a 20 años? Eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer desde cada facultad para aportar ese proyecto académico? Cada una de las facultades debe tener un proyecto académico y cada uno de nosotros y nosotras como docentes tenemos justamente que contribuir a ese proyecto académico. La FEUE, como la Federación de Estudiantes, tiene que representar al colectivo de estudiantes, ¿sí?, al colectivo, al conjunto de estudiantes, con sus demandas, con sus necesidades, pero lamentablemente lo que yo veo en nuestra querida universidad es que no tenemos un movimiento académico interno de reforma de la universidad. O sea, la reforma nos viene del Estado y el proyecto de ley nos viene del Estado, pero no hemos generado nuestro propio movimiento por la excelencia académica de estudiantes y de docentes. Esa es la gran tragedia que yo veo en la universidad. Muy bien, vamos a seguir conversando. Lo que señala Erika es muy importante, pero queremos inmediatamente presentar también un reportaje de Alexis Moncayo, quien hace un recuento de lo que ha ocurrido en el último tiempo, en estos ámbitos de la violencia y lo que puede derivarse después de los hechos del 16 de julio. Acá discutimos en Perspectiva 7 qué hacer en el plazo inmediato y a posteriori en la Universidad Central del Ecuador. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, con más de 70 años de existencia, es la instancia de representación de los alumnos de los centros de educación superior públicos. Sin embargo, a criterio de varios docentes, ese nivel de representatividad se vino a menos con la vinculación del gremio estudiantil a un partido político, el Movimiento Popular Democrático. Porque si la universidad se convierte como históricamente fue, ¿no es cierto?, simple y llanamente, la sede de un partido político, la universidad está acabada. ¿Y fue así? ¿La central se convirtió en una...? Sí. Yo creo que eso es una situación pública y notoria que todo el mundo la conoce. Rubén Moreno, quien es presidente de la Federación de Docentes de la Central, no sataniza la participación política, pero sí cuestiona que los debates no sean en torno a ideas o proyectos, sino que hayan degenerado en bochornosos actos de violencia. Ni siquiera existe imaginación porque se está replicando lo mismo que pasa afuera. Buenos y malos, gobiernistas, antigobiernistas.
¿no es cierto? Y eso me parece a mí que es un error. Uno de esos escándalos ocurrió el 8 de diciembre del 2009 cuando el ex rector Edgar Samaniego fue atacado por un grupo de dirigentes y estudiantes liderados por Marcelo Rivera, hombre cercano a la cúpula del MPD y quien había sido elegido de forma dudosa presidente de la FEWE. Yo me lancé por la ventana y al lanzarme por la ventana, dos tipos me siguieron con palos. Lograron darme 2 palazos, el uno que, como ustedes ven, en la cabeza me provocó una rotura no muy grande, por cierto. La hegemonía que aparentemente logró el MPD a través de grupos como el Frente Revolucionario de Izquierda Universitario FRIU culminó a los 35 años. Esto cuando Carlos Torres del movimiento Nueva Universidad gana la presidencia de la FEWE con más de 14.000 votos. Él llegó con la consigna de erradicar las prácticas del pasado. Era complicado hacer política en la universidad, porque si tú no estabas de acuerdo con el poder dominante, lo que hacían era cogerte fuera de la universidad, cogerte a veces dentro de las mismas aulas y te pegaban. Pero la crítica de la partidización del gremio también los alcanza, pues a los integrantes de Nueva Universidad hay quienes los vinculan con el movimiento oficialista Alianza País. Yo no sé por qué el señor Muñoz tiene vergüenza política de reconocer que es militante de Alianza País. Tras casi 6 años de relativa calma, la Universidad Central se convirtió nuevamente en escenario de violencia entre dirigentes estudiantiles. La convocatoria a elecciones fue el detonante para que miembros de Nueva Universidad y el colectivo Mariátegui, a quienes se vincula con la extrema izquierda, se enfrenten entre sí. Las acusaciones son mutuas y hay un proceso de investigación en marcha, tanto en instancias administrativas de la universidad como en lo judicial, ya que varios estudiantes de ambos bandos resultaron heridos. El informe de la comisión disciplinaria deberá presentarse máximo el 17 de agosto, cuando se cumpla un mes desde que empezó a indagar lo sucedido. Todo depende de las investigaciones que realice esa comisión, que es independiente y que debe llevar adelante el debido proceso. Carlos Torres, expresidente de la FEWE, es crítico del rol que en la actualidad cumple el rector de la institución, Fernando Sempertegui. Y hay un compromiso político, te digo, porque poco después de lo que yo salí de la universidad, ganó el nuevo rector. Y el nuevo rector ganó con apoyo del MPD. O sea, ahí no hay que hacerse bolas. En días pasados y cobijados en un amparo judicial, la dirigencia de la FEWE ha convocado a nuevas elecciones, las mismas que se llevarán a efecto el próximo 4 de noviembre. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Allí está. Habíamos invitado días atrás, la semana pasada, al rector de la universidad, a través de sus colaboradores. Nos había encantado que el doctor Fernando Sempertegui estuviera aquí. Los colaboradores de él recién ayer nos dijeron que no podía venir. Lamentamos que no venga y le volvemos a invitar, que venga en el momento en que él pueda para poder debatir qué ocurre en la Universidad Central. Pero, ¿cuáles son los factores? Le preguntamos al doctor Samaniego, que usted cree que pueden estar incidiendo para que ese recurso fundamental de la democracia, que es el diálogo, no esté precisamente dentro de la agenda de los actores políticos de la universidad. Desechan el diálogo y prefieren la violencia. ¿Qué ocurre en el fondo? Bueno, de acuerdo con el video que se acaba de trasladar al país, yo encuentro que las fuerzas estudiantiles y políticas que apoyaron a los actuales administradores de la universidad han entrado en conflicto, según lo que acabo de ver en el video. Esas fuerzas tradicionalmente han sido fuerzas que utilizaron la violencia para imponer sus criterios y sus ideas y han sido refractarios siempre al diálogo. ¿Son fuerzas políticas que perdieron espacio de poder? Unas perdieron y otras nunca las tuvieron. El grupo que está en contienda a este momento, de acuerdo con el video, solo tenía una fracción de gobierno en la Facultad de Comunicación. Y veo que están interesados en extender ese poder a toda la universidad. Cómo quieran utilizar cuando adquieran el poder, no lo conozco, no lo sé. Hay quienes sostienen que existe un vínculo directo entre ese grupo al cual usted se refiere y el MPD. ¿Eso es así? ¿Qué información tiene usted?
Bueno, en las últimas elecciones para el rectorado eso fue absolutamente manifiesto y bastante claro. Si continúan actuaron en alianza. Actuaron en pero total alianza. ¿son lo mismo o no son lo mismo? Yo creo que deben tener algunas diferencias. Pienso que deben tener diferencias de carácter político, inclusive las estrategias que utilizan al interior de la universidad para alcanzar esos propósitos. Pero mire, más allá de ese pequeño análisis, lo que nosotros deberíamos lamentar en este momento es que la universidad esté perdiendo su camino. Esto es porque este incidente puede superarse mañana o pasado, pero el destino y el sendero que la universidad ha de recorrer, ese es el importante. Y ese sendero me parece que puede perderse tras estas manifestaciones, porque la universidad está sobre estas pequeñas peleas que se producen, tiene un objetivo mucho más alto, superior frente a la responsabilidad que la sociedad le ha entregado. Y esto es lamentable, esto es lo que realmente debemos nosotros observar, y quiera la suerte por ese cariño inmenso que dejé y tengo en la universidad, que esto se recupere, que la universidad retome el camino de la transformación, de la reforma que nosotros habíamos iniciado con exceso de profundidad. Muy bien, vamos a hacer una pausa brevísima, volvemos enseguida para seguir debatiendo aquí en Perspectiva 7 sobre el momento actual y el futuro de la Universidad Central del Ecuador. De qué modo hay que trabajar para un mejor momento de la central. Ya venimos. ¿Por qué? Seguimos en Perspectiva 7 con el doctor Edgar Samaniego, ex rector de la Universidad Central, y la doctora Erika Silva, docente de la Facultad de Comunicación. El presidente de los profesores, de la Federación de Profesores, Rubén Moreno, decía que es legítima la participación política, pero no la violencia política. Sí. ¿Cuándo es que la violencia rebasa el debate? Bueno, la violencia no debe nunca suplantar el debate, el diálogo, ¿no? Ni siquiera entre adversarios absolutamente contrarios, ¿no? Estamos viendo justamente que el mundo está yéndose al caos porque los pueblos, los estados no se ponen de acuerdo, y obviamente eso le lleva a la gente a un gran sufrimiento. Yo pienso que la violencia en la universidad genera un clima totalmente contrario al buen vivir, por decir algo que tenemos que construir en la universidad. Yo pienso que la excelencia universitaria no solamente está en el número de PhDs o en el número de docentes con maestría o en el número de estudiantes que acceden a la universidad. Yo creo que la excelencia está también en el clima, digamos, moral e intelectual que tienen que desarrollarse en el seno de la universidad para que podamos interactuar de una manera, digamos, respetuosa, de una manera civilizada, de una manera que permita justamente que la universidad avance, ¿no? Pero obviamente si la violencia se ensaña en la universidad como se ensañó durante décadas, va a generarse el clima de zozobra, el clima de miedo, el clima de inseguridad. Y frente a eso, pues es absolutamente
inadmisible que eso pase, ¿no? O sea, hay que trabajar porque sin embargo, eso no se, porque sin eso embargo, no se Erika, produzca. a veces el público, el gran público que mira las noticias y ve estos episodios de violencia, puede llegar a creer que hay una violencia generalizada. Lo que hemos visto el 16 de julio es un hecho aislado o no. Bueno, yo pienso que la universidad ha dado pasos, ¿no es cierto?, desde la época del doctor Samaniego, ha estado dando pasos importantes por mejorar, ¿no? Por mejorar su calidad, por mejorar su desempeño institucional. Obviamente esos mejoramientos no son necesariamente homogéneos, ¿no? Por ejemplo, hoy el rector actual ha impulsado con mucha fuerza la formación de los docentes, de las y los docentes, y tenemos varios colegas que están formándose en sus PhDs en el exterior y aquí. Son esfuerzos que la universidad está haciendo. El rector, por ejemplo, y el Consejo Universitario han aprobado hace poco una política de igualdad de género. Qué pena que estas buenas noticias que la universidad genera estén siendo reemplazadas por estas violencias, estos escenarios de violencias que obviamente no podemos decir que son generalizados, ¿no? Pero sí tenemos que alertar de que esto no puede progresar, porque obviamente lo que a mí me da temor es que estos grupos políticos vean ahora en la universidad un terreno institucional propicio para esta clase de expresiones. Ahora, ¿no? el doctor Sempertegui, frente a lo que ha ocurrido en días recientes, ha dicho que ha dispuesto que mejore la seguridad para que no haya acceso de extraños al campus universitario. Pero a mí me da la impresión de que eso es desconocer que dentro de la universidad, en el propio claustro, puede haber, ¿no?, quienes estén generando esa violencia. Y sería entonces taparse los ojos para no entender que hay factores internos que están produciendo aquello. Por supuesto, yo pienso que la política del gobierno universitario debe ser una política absolutamente clara de erradicación total de la violencia dentro de la universidad. La autoridad universitaria y las autoridades universitarias lo que tienen que hacer es realmente dar una señal clara en esa dirección, ¿no? Y obviamente abrir las puertas al diálogo académico, ¿no? Involucrarnos a las y los docentes y a los estudiantes en la discusión, en el diálogo en torno al proyecto académico. Pienso yo que no debemos perder el norte, ¿no? Yo pienso que este escenario de violencia que ha traído a colación esta fecha nefasta del 16 de julio tiene que ser reemplazada ahora por un debate, por un diálogo en torno a qué proyecto de universidad queremos construir. La violencia física por lo menos se había desterrado después de aquel incidente en el cual usted resultó siendo víctima, pero hay quienes dicen que existe una violencia psicológica, una violencia académica contra todos aquellos que no compartan una línea política que desee un maestro o un grupo político activo dentro de la universidad. ¿La universidad tiene mecanismos para impedir que esa violencia sutil también esté presente o no? No solamente que tiene los recursos necesarios para impedir que eso ocurra, sino que al carecer de ellos debe cultivarlos. Porque una institución como la educación, como la Universidad de Educación Superior, tiene que resolver sus conflictos a través de la razón. Esa lógica perversa de imponer la razón por la trifulca y la pedrada no pueden ser parte del currículum de las instituciones superiores. Y yo creo que evidentemente la universidad en los últimos años progresó mucho. Ha tenido limitaciones. Una limitación, por ejemplo, es un exceso de penetración oficial dentro de la universidad, que él ha apretado un poco. Pero hay condiciones que superan seguramente este último hecho. Los estudiantes que no sean contestatarios realmente pertenecen a una sociedad anquilosada. El estudiante tiene que ser necesariamente músculo y cerebro para caminar junto con la universidad y con el país. Y la universidad tiene que participar también en la resolución de los problemas nacionales.
pero sin participar y sin el ajetreo y la pertinencia a un sector político, por respetable que aquel sea. De manera que nosotros participamos con esto. Y repito, insisto en el hecho de que el respeto profundo al camino ideológico que cada quien persiga dentro de la universidad es la suprema conquista curricular de la academia. De modo práctico y específico, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿De qué modo hay que convocar a que los espíritus vuelvan a estar en paz y exista la posibilidad de reencontrarse? Miren, nosotros utilizamos mano dura para terminar con la violencia y alcanzar el camino del diálogo. Mano sumamente dura. ¿Qué le recomendaría usted al doctor Sempértegui? Absolutamente nada. Creo que él tiene la calidad suficiente para desmembrarse de los grupos de violencia con quienes llegó al poder y ejercer el camino académico que corresponde a un universitario adecuadamente formado. En este momento de exacerbación política en el contexto nacional, porque el tema diálogo parecería que no está en la agenda sino de pocos, se dice que internamente la universidad ha sido secuestrada también por el gobierno. Eso dice la oposición. Desde dentro, una maestra universitaria que fue ministra de Cultura de este gobierno, cree, pero que sobre todo es maestra universitaria, cree que hay un empoderamiento o que el gobierno está ejerciendo las políticas que debe tener la Universidad Central del Ecuador. Por favor, o sea, realmente eso no se lo cree ni la persona más ingenua, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un Estado que por fin tiene una rectoría, es decir, una política pública hacia la educación superior de la que carecimos como universidad durante décadas, ¿sí? Que tenemos organismos de control que evalúan la calidad de la educación superior, con los cuales la ciudadanía está totalmente de acuerdo. ¿Y eso afecta a la autonomía? Absolutamente no afecta. La universidad tiene autonomía. En el marco de la Constitución y de la ley, la universidad puede plantearse su proyecto académico, puede plantearse su norma. Es decir, por ejemplo, yo pienso que nosotros como universidad pública, la Universidad Central, podríamos trazarnos un proyecto académico inclusive más avanzado que el que plantea el Estado. Porque si tenemos alguna ventaja como universidad pública, es justamente la ventaja de haber siempre defendido la igualdad, por ejemplo, la equidad, ¿no? Digamos, de haber tenido un expediente que ha luchado por esas digamos, reivindicaciones y necesidades. Entonces, nosotros como universidad nos podíamos plantear en el marco de nuestra Constitución, que es muy avanzada, y de nuestra ley, que establece 7 principios de la educación superior, de los cuales todos los principios de la primera y de la segunda reforma fueron recuperados e incorpora el principio, por ejemplo, como un nuevo principio, el principio de la calidad, el principio de la soberanía del conocimiento, ¿sí? Todos esos principios hacen factible de que como universidad pública, la Universidad Central se trace una propuesta de universidad más avanzada inclusive. ¿Y por qué Entonces, no es posible? ¿por qué no lo hace? Esa es la pregunta. ¿Por qué se pone como pretexto, diríamos, no, es que el Estado nos está demandando esto otro? Obvio que el Estado tiene que demandar, pues, si la universidad es universidad pública y está utilizando recursos públicos que estamos pagando todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, la universidad tiene que rendir cuentas. Antes no rendía cuentas. La universidad tiene que articularse al Plan Nacional del Buen Vivir. La universidad tiene que ser pertinente. La universidad debe abandonar su autarquía, porque la universidad se encerró en sus 4 paredes y no vio nada más que sus 4 paredes. La universidad tiene que salir al mundo. La universidad tiene que tener excelencia académica. Todas esas son demandas básicas. Además, no se lo hace en función de qué. No se lo hace en función sino del país. Porque lo que queremos, y por primera vez en la historia de este país, la universidad tiene un sentido. La universidad tiene un sentido más allá de sí misma. La universidad tiene un sentido en el marco de un proyecto nacional. Entonces, eso es algo que lo tenemos ahora.
y que la universidad puede plantearse desde su propia autonomía, puede plantearse un proyecto que vaya más allá. ¿Por qué no se lo hace? Eso es lo que yo me pregunto. Durante su gestión, ¿usted se planteó una reforma universitaria, doctor Samaniego? De hecho, lo estábamos haciendo, pero nos encontramos con algunas dificultades. ¿Cuáles son estas? Dificultades ancladas en un organismo que regula y modula la educación superior y las universidades, que es el Consejo de Educación Superior. Porque casi todos los programas, inclusive los microcurrículums, tienen que pasar por el Consejo de Educación Superior. ¿Y eso ha sido una cortapisa para avanzar en las reformas? Entonces, miren, nosotros somos partidarios de la autonomía, no entendida como extraterritorialidad ni como libertinaje para el atropello, pero sí como independencia para desarrollarse académicamente. Este nivel exagerado de penetración que hubo, no sé si continúa en la universidad, me hizo construir una frase que, si usted me permite, se la voy a repetir. ¿Cómo no, doctor? Dije en una sesión solemne de la universidad: los pichones de escasas plumas nos quieren enseñar a volar. Refiriéndose usted refiriéndome a los jóvenes funcionarios refiriéndome que han al tenido nivel de penetración del Consejo de Educación Superior, que inclusive quería dirigir y hacer y modular el estatuto de la universidad. Pero aquellos jóvenes pichones que usted dice, pues tienen también gran formación académica y son capaces también de conducir nuevos procesos. ¿Por qué ese enfoque suyo? Lo que usted ha dicho es real, y los jóvenes evidentemente vienen cargados de un ímpetu y más usted siendo necesario, maestro universitario. Usted me había planteado hace rato, vamos a lo práctico. Sí. Yo le voy a poner lo práctico porque tuve que fraguar esa expresión. Cuando nosotros presentamos en el Estatuto Universitario, que veo que hasta este momento no se aprueba, cuando la Ley Orgánica de Educación Superior da ya hemos rebasado con años la aprobación del Estatuto. Se nos quería imponer desde el Consejo de Educación Superior algo realmente lamentable. Que en el Consejo Universitario el rector tenga un voto que vale 3, el vicerrector tenga un voto que valga 2, los decanos 1 y los estudiantes 0,5. Y el argumento era que esto se aplique en las empresas de acuerdo con la cantidad accionaria que tenían los participantes. Yo no soy sujeto de sumisión a ese tipo de circunstancias. Defiendo a la universidad y en ella permaneceré. Gracias, doctor. Palabras finales, Erika. Bueno, yo quiero decir que más allá de las anécdotas o lo que nos cuenta el doctor Samaniego, pienso que la intención de la política de educación superior es una intención en función de país, ¿no? Como decía yo, hay un proyecto de país que tenemos, un proyecto nacional en el cual la universidad cobra sentido, ¿no? Cobra sentido la formación, cobra sentido la investigación, cobra sentido la excelencia, más allá de las paredes de la universidad. Y en ese sentido, pues yo quiero pensar que nuestra universidad, la Universidad Central, va a jugar un rol, va a dar pasos para erradicar la violencia y para justamente construirse como una universidad de excelencia académica, que es hacia lo que aspiramos todos y todas en la universidad. Muy bien, muchísimas gracias a Erika Silva y al doctor Edgar Samaniego por estar aquí tratando un tema que nos interesa no solo a quienes hemos estado en esta universidad, sino al conjunto de la colectividad. Una universidad vigorosa, sana, activa también, propositiva, incluso en determinados momentos exigiendo cambios, pero de un modo que realmente permita construir y no destruir, es lo que requiere el Ecuador de hoy. Gracias por acompañarnos, un gran abrazo, que pasen bien. Seguimos con la programación de Perspectiva 7 y de la televisión pública. Hasta pronto.